Arthur, ative o microfone. Frei, ative seu microfone, por favor. Ok, obrigado. Então, boa tarde a todos, a todas que estão aqui presentes pelo Zoom, mas também que nos acompanham pelo YouTube. Estamos encerrando essas 2 semanas de Congresso Internacional sobre Edith Stein, em comemoração dos seus 80 anos de martírio e 100 anos, primeiro centenário de seu batismo. E ao longo dessas 2 semanas, nós tivemos a participação de muitos estudiosos, professores, pesquisadores de Edith Stein brasileiros, que estão atuando, que estão refletindo, que estão produzindo, escrevendo e contribuindo para que a mensagem de Edith Stein chegue em todos os campos, sobretudo no campo universitário, uma vez que esses conferencistas também eram, alguns deles, professores e tinham um certo vínculo, ou tinham algum certo vínculo com a academia. Hoje, para encerrar, a gente convidou com muita alegria, e com muita alegria ainda recebemos a confirmação da participação de Frei Javier Sancho Fermin, que é carmelita descalço, que tem doutorado em teologia, especialidade em teologia espiritual, e foi por mais de 2 décadas diretor da Universidade da Mística, em Ávila, onde imagino que ainda resida e ajude como professor. Tive a sorte, a alegria, a satisfação e a honra, o honor de conviver, pelo menos por 1 ano, com Frei Javier, uma pessoa por quem tenho uma grande admiração, um grande respeito pela sua história de vida e, sobretudo, pelo seu apostolado, pela sua contribuição para o Carmelo, de modo geral, mas, sobretudo, para a divulgação dos nossos santos, dos místicos carmelitas, dentre os quais destaco Edith Stein, que Frei Javier, ao longo de muitos anos, tem estudado, tem produzido, tem fomentado momentos como esses de reflexão, né? Também na Universidade da Mística houve esse ano um encontro, né, em torno de Edith Stein. Já é comum, tem a cátedra de Edith Stein, os cursos de fim de semana em torno dessa figura tão importante para a Igreja, e mais do que para a Igreja, para o mundo como um todo, para a contemporaneidade. Frei Javier, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu estou meio assim, cheguei apressado, então eu vou no português, confiando que o senhor esteja me entendendo. Obrigado por ter aceito o nosso convite, obrigado por sempre estar aceitando o convite do Brasil. Não é a primeira vez que o Frei Javier fala aos brasileiros, né? Na última vez, enfim, que nós nos encontramos enquanto Ordem Secular foi no Fórum de Santa Teresa, em 2015, né? Mas em outras oportunidades, com outros movimentos, Frei Javier tem dado a sua contribuição, a sua presença, sempre de modo muito aberto, muito solícito. A palestra que nós vamos ter agora vai
girar em torno, obviamente, de Edith Stein, mas focalizando o seu período secular e como Edith Stein, de alguma maneira, tem muito para nos ajudar enquanto ordem secular, enquanto leigos do mundo, buscadores da verdade. Então, Frei Javier, a palavra é sua, o senhor pode falar o quanto quiser, e no final nós nos reencontramos. Obrigado. Obrigado, Arthur. Obrigado a todos. Boa tarde. Son contento de poder compartir este momento y este encuentro nuevamente con todos los hermanos y hermanas de Brasil, a muchos de los cuales pues en alguna ocasión nos hemos encontrado, nos hemos conocido. Y es una alegría inmensa poder compartir este momento, aunque sea a través de estos medios digitales que nos condicionan la presencia, pero favorecen el que por lo menos podamos encontrarnos, podamos seguir compartiendo juntos la gran riqueza que el Carmelo nos regala. Y una de esas figuras, sin duda alguna, es Edith Stein. Como señalaba Arthur en la presentación, estamos celebrando este año el centenario de su bautismo, también de su confirmación, con todo lo que implica y significa dentro de su trayectoria. Y también parece que en este año se está activando ya de una manera oficial en Roma un camino hacia el reconocimiento de Edith Stein como futura doctora de la Iglesia. Esperamos que esto se logre, que sea un regalo más para toda la Iglesia y para toda la humanidad. Bueno, y vamos a centrar la mirada pues, un poco en la perspectiva que me han solicitado los organizadores, ¿no? Que para mí, en el fondo, pues, también ha sido un reto. Edith Stein y su misión en la secularidad, ¿no? Es decir, ¿cuál es el papel, cuál es el mensaje, cuáles son las ayudas, orientaciones que Edith Stein nos puede ofrecer a nuestro ser y estar en el mundo? Que ciertamente es una condición que cualifica el modo de ser y de vivir específicamente de los llamados laicos, seglares, pero que en el fondo todos somos partícipes de esa realidad, ¿no? Porque al final, aunque no somos del mundo, estamos en este mundo y nuestra misión consiste precisamente en transformar este mundo, en hacer de este mundo ese espacio ya de salvación, ese reino de los cielos, ¿no? A mí cuando tengo que tocar siempre el tema de la secularidad, hay un aspecto que considero de capital importancia, ¿no? Porque a veces hemos opuesto la secularidad a lo santo, a lo consagrado, a lo sagrado, cuando en realidad, si lo pensamos bien, cuando Dios decide hacerse hombre, cuando Cristo se encarna y asume la condición humana, en el fondo es un Dios que se está secularizando. Dios en Jesucristo se ha hecho siglo, se ha hecho mundo, se ha hecho partícipe no solo de nuestra naturaleza, sino de toda esa realidad. Y Él ha venido a implantar el reino en su persona y a través de su persona. Y hago alusión a esta realidad del misterio de la encarnación, porque creo que es de donde emana el verdadero sentido y el verdadero valor y la verdadera riqueza de lo que implica la secularidad. Si Dios se ha secularizado para salvar al hombre, un interrogante que nos plantea en definitiva a todos y cada uno de nosotros es si no tenemos que secularizarnos también nosotros para seguir colaborando en esa obra de salvación y redención. Ciertamente eso cada uno lo tendrá que hacer desde su propio estado de vida, ¿no? Pero esto yo creo que pone al centro
de la misma vida, del dinamismo de la Iglesia, la importancia de lo seglar en el desarrollo de lo que en definitiva es la gran misión del Evangelio, instaurar el reino. Y como digo, me gusta partir de este punto porque creo que es donde emerge con gran fuerza el sentido teológico de la secularidad, ¿no? Que a veces lo hemos opuesto a lo sagrado, a veces lo hemos opuesto a una entrega de otro tipo, ¿no? Como si fuera una realidad no tan necesaria o tan valiosa, cuando en realidad es el espacio y es el lugar elegido por Dios para llevar a cabo la salvación. Y esto yo creo que es lo que entendió muy bien Edith Stein, incluso en su etapa precristiana, en su etapa como joven buscadora de la verdad, cuando decide prescindir de la religión, pero decide fundamentar en un valor esencial el proyecto de su vida. Y que ella formuló con estas palabras que creo que coinciden muy bien con el trasfondo profundo del significado del misterio de la encarnación y de la secularidad. Ciertamente Edith Stein en ese momento de su vida estaba muy lejos de poder intuir o de poder saber que realmente se daba esa confluencia profunda. Y esta frase, que ella prácticamente se pronuncia en su propio interior como un aliciente para darle un sentido a su vida, eran esas palabras: estamos en el mundo para servir a la humanidad. Palabras que, como bien saben todos ustedes, son las que van a regir un poco todo el proceso del ateísmo de Edith Stein, pero en esa dinámica profunda de búsqueda de la verdad. Estamos en el mundo para servir a la humanidad. Yo creo que esta intuición de joven buscadora, joven adolescente, que luego se orientará por el camino de la filosofía, la psicología, finalmente por la fenomenología, es un elemento que sin duda alguna va a marcar profundamente el sentido de su secularidad, de su razón de ser y estar en el mundo. Es muy curioso, por ejemplo, lo que llega a escribir Edith Stein en una de sus cartas, incluso antes de su conversión, ¿no? Sabemos por su biografía que en ese proceso de búsqueda tuvo situaciones difíciles, situaciones de crisis, situaciones de pérdida de sentido de la vida, hasta que en un momento encuentra algo que parece cambiar y reordenar su propia vida y su propia existencia, ¿no? Y que ella planteaba con esas palabras, ¿no? Dice: he tomado la vida de nuevo agradecidamente desde que sé para qué vivo. Algo que me parece fundamental, ¿no? Porque a veces planteamos la misión, la secularidad, simplemente en virtud de tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tenemos que cumplir con estos deberes, con estas normas, orientar la vida en esta o en otra dirección. Pero en el trasfondo de todo eso hay una realidad que es fundamental, que es la verdaderamente importante, ¿no? Que es el descubrimiento de esa dimensión profunda de para qué y por qué estamos aquí. Porque es a partir de entonces que la secularidad o cualquier estado de vida que siga uno en su propia llamada vocacional, diríamos, adquiere un verdadero sentido. Y esto me parece fundamental dentro de los elementos que Edith Stein nos propone y nos ofrece para vivir auténticamente nuestra vocación en el mundo, ¿no? Servir siendo y sabiendo para qué vivimos. Fijaos, no caer en la tentación de la inercia, de dejarnos llevar, de dejarnos arrastrar, sino entrar en esas dimensiones profundas de nuestro propio ser, que además
curiosamente es lo que caracteriza uno de los elementos centrales y esenciales de todo el carisma carmelitano teresiano, que es el encuentro, el contacto de Dios dentro de uno mismo. Y aquí emerge, yo creo que una dimensión o uno de los grandísimos aportes, el principal aporte, diría yo, de Edith Stein a la secularidad. La necesidad de comenzar por el cultivo y la preparación de una auténtica vida espiritual. Este es un interrogante que emerge siempre en la vida de Edith Stein, sobre todo en todos sus años en los que lleva una actividad profesional dentro del mundo de la Alemania de su tiempo, ¿no? Pero que sobre todo en el encuentro personal, especialmente de acompañamiento a otras personas, algo sobre lo que siempre insistía fuertemente Edith Stein era lo que en una de sus cartas expresa, ¿no? Lo que Dios quiere de ti, has de buscarlo cara a cara con Él. Para mí esta frase marca profundamente un saber estar en el mundo y en la secularidad. Y esto es válido, sin duda alguna, para todos los estados o todas las vocaciones de vida dentro de la Iglesia, ¿no? Y más en la dinámica y el pensamiento de lo que va a desarrollar Edith Stein a lo largo de toda su vida, en esa preocupación profunda por el hombre, por su dignidad, por llevarle a que desarrolle en plenitud su esencia humana y específicamente su dedicación a potenciar la conciencia de lo femenino, ¿no? Entre los movimientos y toda esa dinámica del feminismo moderno y contemporáneo, ¿no? Es decir, cultivar una profunda vida espiritual como fundamento de todo. Fijémonos que este va a ser un elemento que va a estar muy fuertemente presente en Edith Stein desde el momento que decide entrar en la Iglesia Católica, incluso antes. Aunque no tengamos demasiados datos de primera mano o datos histórico-biográficos, sí que sabemos y tenemos constancia de que incluso algunos años antes, a su entrada en la Iglesia Católica, ya Edith Stein vivía una profunda relación íntima, interior, personal con Cristo y con Dios, ¿no? ¿Qué es lo que va a fortalecer, va a dinamizar y va a preparar todo su camino y todo su proyecto? Y después, cuando decida entrar en la Iglesia Católica, es una mujer que va a tener un impacto increíble, pero tampoco va a ser una mujer dedicada a estar constantemente en una actividad detrás de otra. Si bien es cierto que va a realizar infinidad de actividades y se va a implicar en infinidad de instituciones, movimientos, grupos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que verdaderamente potencia, llama la atención, testimonia, podríamos decir a los otros, una realidad viva y profunda, va a ser esa profunda vida interior que ella cultiva, ¿no? De hecho, sabemos que Edith Stein, sí, a partir de su conversión, o mejor dicho, a partir de su bautismo en 1922 y hasta su entrada en el Carmelo en 1933, en ese periodo de tiempo de 11 años, que podríamos decir de una secularidad cristiana consciente, como lo vive a partir de entonces, ¿no? Es cierto que en ella encontramos muchas actividades y orientaciones muy relacionadas con su preparación y sus profesiones, ¿no? La encontramos como maestra, la encontramos como escritora y traductora, como filósofa y conferenciante, como pedagoga y feminista, como acompañante espiritual, como mujer implicada dinámicamente en toda la renovación litúrgica de la Iglesia y por lo tanto participando activamente en el movimiento litúrgico que con fuerza empezaba a emerger en esos años en Alemania, ¿no?
y otras muchas actividades que ella desarrolla paralelamente. Pero eso no es lo que caracteriza su secularidad. ¿Saben cuál es lo que caracteriza realmente la secularidad de Edith? Ella lo expresa en una carta que escribe en 1928, es decir, prácticamente 6 años después de su entrada en la Iglesia Católica. Una doble carta, diría yo, o una doble afirmación que encontramos en dos momentos prácticamente paralelos dentro de su trayectoria y de su vida. En una de sus cartas nos afirma lo siguiente: antes de mi conversión, pensaba que llevar una vida auténticamente religiosa implicaba el abandono de todas las cosas terrenas para dedicarse exclusivamente a las cosas de Dios. Y sigue escribiendo: progresivamente aprendí que incluso en la vida contemplativa es otra cosa la que se nos pide, que es llevar la vida divina allí donde estamos, llevar la vida divina al mundo. Y yo creo que este elemento caracteriza muy fuertemente el sentido de esa secularidad cristiana de Stein, que luego va a expresar también en relación con su propia vida intelectual, ¿no? Ella inicialmente parece olvidarse un poco de lo que había constituido su trayectoria filosófica antes de su decisión de entrar en la Iglesia Católica. La va a retomar con fuerza a partir de 1925, sobre todo 1928, pero motivada en el momento en que se da cuenta que también a través de ese medio puede prestar un servicio divino, un servicio a Dios. Y he aquí, como digo, la dinámica que caracteriza la secularidad de Edith. No son las actividades que ella realiza, porque podía haber realizado otras. Estas eran las que se correspondían con su preparación profesional, con las posibilidades de trabajo, de empeño que se le presentaron. Eso no es lo importante. Lo importante es el sentido que ella da a esas actividades. Las actividades no son el fin, sino el medio para llegar a un fin. Fíjense, cuando ella empezó toda su trayectoria como conferenciante, ¿no?, en círculos feministas, en círculos pedagógicos, en universidades, en muchos ámbitos de carácter popular, pero también en muchos ámbitos intelectuales, alguien una vez le cuestionó: ¿y por qué no deja de lado esas cuestiones más relativas al mundo de la fe? Y Edith Stein responde, dice: si no puedo introducir ese elemento dentro del ámbito de lo que son mis conferencias, entonces me retiraría. Me retiraría, ¿por qué? Porque el objetivo de que yo pueda dar una conferencia, ya sea de feminismo, ya sea de pedagogía, ya sea de espiritualidad cristiana o de formación eucarística, es transmitir al mundo lo que verdaderamente puede llenar de valor y de sentido todo lo demás. De tal manera que para ella este elemento, si queremos sobrenatural o ligado a la vida de fe, a la vida espiritual, se convierte en el verdaderamente esencial, fundamental y necesario. Y por eso ella dice, explícitamente, ¿no? Dice, no, y es que sí, puedo ser una intelectual, yo puedo ser una filósofa, pero en el fondo yo soy un instrumento. Y a todos los que vienen a mí quisiera conducirlos hacia él. Pero curiosamente esto lo hace Edith Stein sin hacer apologías, sin necesidad de tener que hacer discursos muchas veces apologéticos, sino simplemente tratando de transmitir lo verdaderamente necesario. Una de sus cartas, para mí quizás una de las más
profundas y más sorprendentes, llega a afirmar Edith Stein que a una joven que ella acompañaba espiritualmente, ¿no?, religiosa ya, le decía: lo que verdaderamente me gustaría era poder transmitirle lo único verdaderamente necesario. Y es cómo se puede vivir sostenidas en las manos de Dios. O cómo poderle transmitir ese verdadero sentido filial que nos libera de las preocupaciones, de las angustias de la vida y nos lanza a posicionarnos activa y positivamente en medio del mundo y en medio de la realidad. Subrayo estos elementos, ¿no?, porque frecuentemente cuando nos planteamos estos temas solemos caer fácilmente en la tentación de lo biográfico. Pues bueno, ¿qué hacía Edith Stein? ¿Cuáles eran sus actividades? ¿Cuáles eran sus devociones? ¿Cuáles eran sus prácticas religiosas? ¿No? Ciertamente de eso tenemos datos suficientes, ¿no? Pero yo creo que es sobre todo fundamental entrar en el corazón de todo lo que da sentido a todos sus actos y a todas sus actividades. Que no es el llenarse de cosas, sino el de ahondar, profundizar y transmitir un mensaje fundamental. Y yo creo que ahí se encierra el verdadero y más profundo sentido de la secularidad, que es la transformación del mundo desde dentro. ¿Cómo? Siendo mundo en el sentido positivo, ¿no?, siendo secular, es decir, transitando los caminos de este mundo. Con Cristo, como diría Edith, sufrir y padecer las tristezas, los dolores, las angustias de este mundo, pero también con los hijos del mundo reír y gozar, ¿no? De tal manera que la implicación sea desde lo cotidiano de la vida, ¿no?, no desde lo extraordinario que pudiéramos proyectarnos o imaginarnos, ¿no? Y aquí me parece que emerge otro de los bellos valores y bellos elementos que encontramos reflejados en el trasfondo de todo lo que hace, de todo lo que vive Edith Stein, ¿no? Otro elemento que sin duda alguna tenemos que subrayar y que forma parte de su secularidad, si bien en este caso diferencial, ¿no?, es tratar de desarrollar y poner en ejercicio su identidad femenina para desarrollarse en plenitud. Esto es algo muy importante, no solo en la secularidad de Edith Stein, sino en la vida de todo ser humano, específicamente de la mujer, porque es un tema que a ella le toca por identificación personal, pero también por dedicación profesional. Es un tema que ha desarrollado mucho más, si bien nunca ha olvidado tampoco tener en cuenta la identidad masculina. ¿Con esto qué nos quiere decir Edith Stein? Que la realidad de nuestra realización como seres humanos está ligada profundamente a nuestra condición humana y a nuestra condición humana diferencial, que hay que conocer y que hay que potenciar. Es decir, dedicarse a una misión no significa renunciar a ser, sino ejercer la misión siendo auténticamente uno mismo, ¿no? Por eso la importancia y el valor que le va a dar Edith Stein a este tratar de identificar, de poner en relieve todos los valores que implican la feminidad, ¿no?, tanto en su dimensión natural como en la dimensión sobrenatural, ¿no? Y que los que habéis o hayáis tenido algún acercamiento a los escritos de Edith Stein habéis podido encontrar, habéis podido descubrir, especialmente en esas conferencias que ha dedicado a hablar del genio femenino. Otro elemento común a sus actividades, a su modo de vivir. Fijaos que
que más que hablar de las actividades que realiza, estoy llevando el discurso por tratar de entender cuál es el trasfondo que da sentido y valor a esas actividades, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que nos hace entender por qué Edith Stein se entrega a esas actividades y no a otras. Porque en su caso eran las que favorecían poner de relieve y de manifiesto esos valores que, en definitiva, son fundamentales en su ejercicio o en su conciencia, podríamos decir, de mujer laica católica. Os decía, esa disposición interior, fundamental. Teresa es una mujer, Edith Stein es una mujer que alimenta siempre muy profundamente su vida espiritual. Siempre se reserva su tiempo para la oración, para la lectura de la escritura, para la Eucaristía, para retirarse a la abadía benedictina de Boirum, que será su patria espiritual durante mucho tiempo, ¿no? Primer valor. Segundo valor, su identidad, conciencia de identidad. Un tercer valor podríamos señalar que va a caracterizar su modo de ser y de estar en el mundo siempre. Antes, pero sobre todo a partir de su conversión, que sería el diálogo y el respeto. Es una mujer que ha buscado por todas las vías favorecer el diálogo y el encuentro, especialmente con realidades que aparentemente estaban opuestas. Esto lo ha hecho de una manera muy específica, por ejemplo, con la filosofía, especialmente tratando de conciliar la filosofía moderna contemporánea con la filosofía tradicional tomista. En esa época había prácticamente un diálogo cerrado, interrumpido entre ambas realidades, ¿no? Y es un proyecto que toma muy en serio Edith Stein en su vida y en su secularidad. Va a favorecer también mucho, aunque oficialmente no era un camino abierto, el diálogo interreligioso y ecuménico en su realidad judía familiar, que ella comienza a entender y a comprender en el momento en que decide hacerse cristiana. Es cuando Edith Stein entiende y comprende el gran valor y la gran riqueza de la tradición judía que venía viviendo su padre, en su relación con sus compañeros protestantes y con los cuales realizaba toda una búsqueda y una profundización espiritual. Y otros muchos ejemplos que podríamos poner que nos harían entender y comprender hasta qué punto Edith Stein fue una mujer metida en el mundo desde ese diálogo, desde ese respeto a la posición y a la actitud de cada uno, y desde lo que va a caracterizar su manera de ser y su manera de posicionarse en el mundo. Como fenomenóloga, ella aprendió desde joven a no juzgar, a ponerse en una actitud de apertura, de objetividad ante la realidad. Algo que sin duda alguna es uno de los valores evangélicos, aunque los expresemos con otras palabras, pero uno de los valores evangélicos fundamentales, ¿no? La actitud del fenomenólogo, observar y no juzgar, para acoger la verdad del otro. Y luego la actitud de eso que va a desarrollar Edith Stein en su trabajo de tesis doctoral, la empatía, que pone de manifiesto su profundo humanismo y su profunda actitud de apertura frente a la vivencia o experiencia del otro. Claro, son valores evangélicos que encontramos profundamente reflejados, por ejemplo, en el episodio o en el diálogo de Jesús con la samaritana. Un Jesús que no juzga a esa mujer, sino que acoge la realidad que ella está viviendo y sufriendo y le va ayudando a que ella misma se dé cuenta
de cuál es el verdadero problema de su trayectoria. Yo diría que ese es un ejemplo de cómo Edith Stein se posiciona en el siglo, en su época, en su momento, con su gente, con el ámbito social o intelectual que le rodea y frente al cual ella intenta transmitir toda una serie de valores, ¿no? Y por eso uno de los principios básicos de Edith Stein educadora, y en este sentido bien podríamos decir que ella es una pedagoga realmente actualísima, porque es de las primeras que se adentra en poner de relieve la gran importancia del respeto y del potenciamiento de la individualidad del otro. Esto es un valor que ella va a no solo a reflexionar filosóficamente, ¿no?, sino que sobre todo va a tratar de aplicar en el ámbito de sus tareas educativas fundamentalmente, ¿no?, donde ella descubre la importancia de lo que es un servicio prestado en el siglo a las personas, que es ayudarlas a ser ellas mismas, ¿no? Es decir, favorecer la identidad y la individualidad propia de cada individuo. Esto, pues, si os acercáis a sus escritos de carácter antropológico, incluso sus primeros escritos fenomenológicos, antes de su decisión de entrar en la Iglesia Católica, acentúan enormemente este valor importante del desarrollo de la individualidad, ¿no?, como un elemento que nos configura en el mundo y que configura a los otros en el mundo. Y posiblemente uno de los valores fundamentales que hace posible que potenciemos, creemos y formemos la armonía dentro del ámbito social y mundial. Esto implica otra actitud que podríamos decir que es una actitud profundamente mariana, con la cual se configura Edith Stein en su manera de ser y en su manera de vivir, que es lo que podríamos llamar la atención silenciosa a las necesidades de los otros. Fijaos, esta mujer de la que hemos dicho que se posiciona frente al otro sin juzgar, que se posiciona frente a los otros en esa actitud de diálogo, de respeto, de favorecimiento y de desarrollo o potenciamiento, si queremos, de su propia individualidad. Es al mismo tiempo una mujer que se posiciona en el mundo como ella se refiere también a María en las bodas de Caná. Una mujer silenciosa, que no se hace notar, que no busca protagonismo. El protagonismo se lo da a quien lo tiene, ¿no?, a Jesús. Pero ella no deja de ser intermediaria en el descubrimiento de las necesidades reales de nosotros. ¿Y esto dónde lo encontramos en Edith Stein? Esto, pues, sin duda alguna formaba parte de su carácter, de su capacidad de atención, ¿no?, potenciado en su actividad también como maestra, ¿no?, pero sobre todo en su actividad más desconocida, incluso dentro de su biografía, que era su acercamiento a los más pobres de la ciudad, a las familias más necesitadas. De esto realmente prácticamente casi nadie se enteró. Y pocas veces se habla de ello en sus múltiples biografías, ¿no?, pero que yo creo que es una característica que pone muy de relieve la profunda personalidad del saber estar en el mundo de Edith Stein. En una carta a su amigo, el filósofo polaco Ingarden, al que tanto le ayudó, incluso económicamente hablando, una vez se le planta diciendo: no, yo no estoy haciendo ninguna obra de caridad.
Y si usted piensa que yo le doy el dinero por hacer una obra de caridad, ese no es el camino. Le dice Edith Stein, no, el dinero que yo recibo, mi salario, lo veo como un don que Dios pone en mis manos para que yo sea capaz de administrar en favor de aquellos que lo puedan necesitar. Y por lo tanto no soy yo dueña de algo que hace una obra de caridad, sino administradora de un don que no es mío para ayudar y favorecer a los otros. O sea, para mí esta frase es sumamente significativa también de ese dinamismo profundo que configura la personalidad de Edith Stein. Una mujer que es capaz de no apoderarse de nada y de aprender a vivir desde la dinámica del don y de la gratuidad. Yo creo que este es el regalo o la actitud más grande que podemos cultivar los cristianos, en todos los ámbitos, por supuesto, pero especialmente en la secularidad, donde parece que en la secularidad todo ha de ganarse, o todo ha de merecerse, o todo ha de conquistarse. Cuando en la dinámica cristiana todo es visto en una dinámica diferente. Es la dinámica de la gratuidad de Dios, que se entrega, que nos llena de sus dones, que nos hace partícipes de sus tesoros, incluso materiales, para que nosotros colaboremos con Él en el desarrollo de esa tarea. Por eso no es extraño que en un texto maravilloso que tiene también Edith Stein, hablando de lo que le configura a la mujer en su feminidad más profunda, ¿no? En el alma del alma, ¿no? Allí donde emerge la esencia del ser, ella compare la realidad femenina con el amor de Dios, el amor desbordante de Dios, o dicho de otra manera, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ese amor se desborda, ese amor reproduce ese genio femenino de entrega, de cuidado, de atención, de protección, de atención a la persona, y que ciertamente modula su manera de querer estar y hacerse presente en el mundo. Ciertamente cada uno lo podrá llevar a cabo desde sus actividades. No tiene ni que ser profesor, ni que tiene que dedicarse a actividades intelectuales, ni siquiera a trabajos profesionales. Eso se puede hacer en el ámbito simple y sencillo de la vida familiar, donde hay mucho que vivir, donde hay mucho que testimoniar y donde hay mucho que llevar a cabo. Es decir, no es un modo de ser ligado a una profesión, sino un modo de ser ligado a la realidad de la persona. Y esto, como os decía desde el inicio, es para mí lo verdaderamente importante. Hoy, con esto de la sinodalidad que se está poniendo, o se está tratando de llevar adelante dentro de la Iglesia, ¿no? Emergen muchas voces. Estamos haciendo un camino, todavía tendremos que hacer un largo camino para superar tantas barreras, tantas mentalidades, tantas dificultades, ¿no? Pero yo creo que un elemento que sin duda es base y fundamental en este camino ya lo encontramos muy presente en Edith Stein, y es en comenzar a partir desde la comprensión profunda de aquello que nos realiza como personas en el mundo. Porque si la secularidad, o lo mismo me da, el sacerdocio o una vida consagrada, no nos llevan a potenciar y realizar esos valores, no serían cristianos. Serían otra cosa, pero no serían cristianos. Fijaos que yo creo que aquí es donde Edith Stein tiene mucho que decir a la secularidad y a nuestro ser seglares en el mundo. ¿Por qué? Porque a veces hay la mentalidad de que ser seglares es porque pertenezco a un grupo,
porque hacemos estos rezos, cumplimos con estas devociones, el marrón es nuestro color favorito y nuestro escapulario es de este tamaño o de esta realidad. Y eso está bien, ¿no? Pero eso no es ser secular. Eso es pertenecer a un club. Ser secular, ¿no? Y por eso puse como punto de partida el misterio de la encarnación, ¿no? Es entrar en el mundo para transformar el mundo. Y de ahí estos valores, ¿no? que he venido un poco desarrollando. Ciertamente no son los únicos. Podríamos encontrar otros muchísimos más valores fundamentales, importantes para la vida, ¿no? Pero un poco como queriendo entrar en la mente de Edith, ¿no? En lo que realmente ella considera como los elementos más importantes que van emergiendo en sus actividades, en sus escritos, en su manera de posicionarse. Creo que lo que hemos subrayado es sumamente fundamental, ¿no? Y ahora vendría la pregunta, ¿no? Como el segundo momento de nuestra exposición, ¿no? ¿Qué nos diría hoy Edith Stein? Bueno, ya nos ha dicho mucho, ¿no? Porque todo lo que hemos reflexionado creo que no ha sido en vano, ¿no? Sino que realmente ya nos coloca frente a unas disposiciones, sobre todo a unas disposiciones interiores, ¿no? Que hemos de cuidar, cultivar y potenciar. ¿Qué nos diría hoy Edith? ¿Cómo ser seglares en el mundo? ¿O cómo ser laicos católicos en el mundo de hoy, ¿no? Con todo lo que implica y significa esa identidad, que no es una identidad que nos formamos nosotros, sino que es una identidad que nos ha sido regalada. Y yo creo que la primera cosa que un poco emerge también de la reflexión que hemos venido haciendo sería: posiciónate frente a ti mismo. O sea, pregúntate quién eres. Pregúntate cuál es el sentido o lo que da sentido a tu propia vida y a tu propia existencia. Porque ahí vas a descubrir la grandeza del don que ya se te ha hecho y al mismo tiempo va a emerger la motivación profunda que te va a llevar a posicionarte en el mundo. Escribía Edith Stein que mi ser, tal como yo lo observo, tal como yo me encuentro frente a él, es un ser vacío, es un ser vano. Yo me puedo iludir de muchas cosas, pero si estoy atento a la realidad de mi propia existencia, me doy cuenta enseguida de que la vida no me la estoy dando yo a mí mismo, que la vida se me está regalando a cada instante, que por mí mismo no soy, ni tengo la capacidad de darme la existencia. Estoy viviendo, sí, pero ese vivir se me está regalando. Y eso, en cierto modo, ya configura nuestra naturaleza mundana, si queremos, en su raíz y en su autenticidad. La gratuidad y el don. No es simplemente un espíritu que baja bien y nos ilumina, sino una realidad que grita desde lo profundo de nuestro ser y de nuestras entrañas. Y fijaos, este elemento no es nuevo en Edith Stein. Edith Stein lo descubre por otras vías, por las vías del pensamiento, de la fenomenología, de la observación, de la antropología. Pero esto mismo es lo que dicen Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Cuando Juan de la Cruz, al inicio del cántico espiritual, nos dice: cayendo el alma en la cuenta de lo que está obligada a ser, de que la vida es breve, de que todo pasa, de que todo es vanidad. Es un darse cuenta de esa realidad. O cuando nos dice Teresa que entremos dentro del castillo.
para que empecemos a darnos cuenta de esos animales en donde estamos metidos y que son las afueras del castillo, ¿no? Es decir, posicionarnos frente a nuestro ser. Yo creo que es el primer, no deber espiritual, sino la primera necesidad de la encarnación, que ese es el sentido de la secularidad, es hacernos carne en este mundo, en esta realidad. Y para hacernos carne tenemos que asumir la realidad concreta en la que nos movemos y donde Dios está aconteciendo. Eso significa para Edith Stein la necesidad de cultivar una auténtica vida interior. Es la clave. Y yo diría que es el gran mensaje y el gran aporte del Carmelo al mundo. Ayudar, orientar, potenciar el cultivo de una auténtica vida interior. Fijaos, eso es lo propio, lo característico de todos nuestros grandes santos. Lo que ellos han descubierto y lo que ellos pretenden realmente enseñar al mundo. ¿Qué escribe Teresa de Jesús en el libro de la vida? No, es que mi pretensión es engolosinar a las almas, contagiar a las almas de un bien tan alto. Y Juan de la Cruz en el cántico llega a suspirar y casi a lamentarse de: cristianos, ¿qué hacéis? ¿En qué os entretenéis? Vuestras pretensiones no sirven de nada. Cuando, sin embargo, dentro de vosotros hay una vocación tan grande y una presencia de amor capaz de llenar totalmente vuestras vidas. En esa misma dinámica emerge la secularidad de Einstein. Fijaos, y aquí sí que podemos citar varios datos biográficos muy significativos, ¿no? Prácticamente yo diría que es de las primeras mujeres que se dedica a dar conferencias en público y públicas, incluso en catedrales, sobre cuestiones relacionadas con la vida espiritual, cuando entonces en esa época nadie hablaba, o muy pocos. Y como Edith en sus conferencias trata de potenciar y educar una verdadera vida espiritual. Y cómo en su programa de educación integral de la persona incluye la necesidad de integrar ese elemento en el proceso de desarrollo de la persona. Ahí tenemos el corazón del carisma del Carmelo y lo que nos explica también por qué Edith Stein sintoniza tan profundamente con Teresa de Jesús. Porque hay una sintonía a todos los niveles, no simplemente experiencial, sino incluso existencial y de proyecto de vida, ¿no? Un ejemplo práctico de todo esto en Edith Stein sería una temática que ella vivió y desarrolló en muchos ámbitos, que es lo que ella denomina como el vivir eucarístico o la espiritualidad eucarística. Fijaos, Edith Stein está muy preocupada de cómo ofrecer instrumentos que la gente tenga a la mano para realmente potenciar y vivir una auténtica vida espiritual de encuentro con Dios. Y para ella, sin duda, el elemento fundamental es el sacramento eucarístico, con todo lo que implica, con todo lo que significa, pero de una manera existencial. Y yo diría que aquí ya emerge una actividad propia y característica de la secularidad orientada a potenciar y ayudar al cristiano a desarrollar una auténtica vida
de encuentro y de comunión profunda con Dios, ¿no? Superar ese sacramentalismo, superar ese formalismo eucarístico para entrar en la vida eucarística. Porque solo de esa manera, para Edith Stein, es como la persona se va a dejar transformar por Dios. Y para ella, aquí juegan un papel fundamental los laicos. Porque diríamos, lo ven desde la otra perspectiva. Y quienes tienen la oportunidad de testimoniar, contagiar, educar y apoyar el desarrollo de los demás. Y aquí vendría un último punto, si queremos, ¿no?, que caracteriza el modo de ser y de vivir de Edith Stein durante toda su vida, pero particularmente durante esos años que vive como laica cristiana comprometida, ¿no? Es aprender a vivir la fe en lo cotidiano de la vida, en medio de las tareas. Para Edith Stein, una fe que va creciendo, una fe que va madurando, nos ha de ir llevando cada vez más a una auténtica confianza, a aprender a vivir en las manos de Dios, confiada y por lo tanto segura y liberada de las preocupaciones de cada día. Claro, Edith Stein no es una ingenua, ¿no? Ella es profesora y sabe que las cosas hay que prepararlas, que no se pueden improvisar o dejar para un último momento, ¿no? Pero ella llega a decir o a escribir, ¿no?, como consejo incluso a quienes se dedican a tareas que exigen una programación previa, ¿no? Dice, bueno, pues sí, hay que prepararlo, se organiza, se prepara, pero una vez que uno hace eso, poner todo en las manos del Señor. Y por eso ella nos da un consejo muy simple, muy sencillo, para vivir nuestra cotidianidad, ¿no? Ella recomienda que el primer momento de la mañana tiene que estar, de una u otra manera, reservado al Señor. Y que en ese momento hemos de poner toda la jornada en sus manos. Sin exigencias, sin reclamaciones, sino, bueno, pues hoy me toca hacer esto, hoy tengo que dedicarme a esto. Y compartir la tarea del día en las manos del Señor. Y dice Edith, porque si hacemos esto habitualmente, iremos educando todo nuestro ser a que realmente se sienta realmente acompañado en el quehacer de sus tareas por la presencia del Señor. Y por eso vuelve a dar otro consejo cuando llega el final del día. Ella escribe, ¿no?, que bueno, cuando llega el final del día, de la jornada, quizás ya muy cansados, a veces con sentimientos de culpabilidad porque las cosas no han salido como tenían que salir, o porque no he podido realizar todo lo que tenía que realizar, o porque en algunas cosas he cometido errores, lo que sea. Ella dice, si realmente queremos vivir todo en las manos del Señor, hemos de ponerlo en sus manos tal como es, con sus deficiencias y sus riquezas, lo que hemos podido y lo que no hemos podido. Porque solo cuando actuamos así aprendemos a descansar verdaderamente en el Señor y hacer que el día siguiente sea realmente un día nuevo y una vida nueva. En definitiva, fijaos cómo Edith Stein, a pesar de que es una mujer intelectual, de que es una mujer con unas capacidades a nivel humano sorprendentes, ¿no? Sin embargo, a la hora de hablarnos del vivir cotidiano, del vivir en el siglo, en medio de las ocupaciones y de las realidades, su propuesta es muy simple y muy sencilla. Y ella no habla desde teorías, sino desde la experiencia de una mujer que ha hecho un camino duro y difícil. Tanto en el descubrimiento, podríamos decir, de la fe, como en el proceso de su desarrollo profesional.
debido a su condición de mujer primero y posteriormente debido a su condición judía. Seguramente todos conocéis cuáles fueron las reacciones de Edith Stein en el momento en el que en 1933, diríamos, triunfa Hitler. Va a ser el año del fin de su, podríamos decir, de su inmersión en el mundo. Y lo que va a favorecer, en cierto modo, que pueda entrar finalmente en el Carmelo. Pero ¿cómo vive Edith ese momento? Es, yo creo, que lo verdaderamente interesante. Edith, cuando pierde sus clases, lo primero que ella escribe es que no es una cosa que haya que lamentar. Detrás de todo esto veo la mano misericordiosa de Dios. Ver la mano misericordiosa de Dios en medio de una realidad adversa y negativa. ¿De dónde emerge esa visión de la vida? ¿De dónde emerge lo que inmediatamente después va a asumir sobre sus propias espaldas frente a los acontecimientos históricos negativos? Era la cruz de Cristo que ahora comenzaba a caer sobre el pueblo judío. Muchos no lo entendían, pero aquellos que lo supiéramos tendríamos que tomarla sobre nuestras espaldas de manera voluntaria. Yo quería cargar con esa cruz. Eso es lo que va a orientar el destino de la vida de Edith Stein en ese momento crítico. Yo quiero cargar esa cruz. Y esa cruz no es cargarse con el sufrimiento. Esa cruz es hacerse presente en medio de la realidad negativa y del sufrimiento con una actitud positiva. Y por eso en el Carmelo ya podrá escribir Edith Stein, ¿no?, que yo soy una pobre y pequeña reina Esther, e impotente, pero el Dios que me ha elegido es infinitamente grande y misericordioso. Fijaos, y esto es muy hermoso, porque al final hay una continuidad muy profunda entre la vida carmelitana de Edith en el convento con su vida en el siglo. No hay una ruptura, hay una ruptura, si queremos, física, por las condiciones materiales, el estilo, la forma de vida, pero en la realidad de los valores profundos que la configuran hay una armonía, hay una continuidad sorprendente, ¿no?, que nos hacen ver lo que quizás planteábamos al inicio de esta conferencia, ¿no? Es decir, Dios se seculariza para salvar al mundo. Y podríamos decir, Dios se hace carne para cargar con nuestras faltas, ¿no? Edith asume también esa realidad, ¿no?, del mundo para potenciar de una u otra manera un sentido positivo a la realidad negativa de la cruz. Bueno, yo creo que con esto nos podemos hacer un poco una idea, ¿no?, porque realmente cada uno de estos elementos que he subrayado y otros muchos, en el fondo están ampliamente desarrollados en los escritos de Edith Stein y en su vida, ¿no? Pero quizás he querido acentuar estas realidades para que veamos que en Edith Stein no se trata de formular un pensamiento muy bien hecho, o muy profundo, o fantástico, sino que lo importante está en encarnar en la propia vida aquello que realmente se cree, porque eso se convierte en el verdadero testimonio, en la verdadera manera de ser y estar en el mundo y en la verdadera manera de transformar la historia y de transformar la realidad y de convertir incluso en realidad positiva los acontecimientos negativos de la historia. De hecho, nunca dejará de
de sorprenderme una de las pocas frases que Edith Stein pudo escribir desde el campo de concentración de Westerbork antes de ser trasladada a Auschwitz. Ahora nos es dado comprender cómo se puede vivir sostenidas interiormente. Es decir, ahí hay una verdad, ahí hay una vivencia profunda, ahí hay una realidad configuradora y transformadora de la existencia, que además remite con toda la fuerza y con todo el ser a la esencia del Carmelo, a la esencia de lo que viven Teresa y Juan, y que llevado al mundo, vivido en el mundo, en medio de la cotidianidad de la existencia, se convierte no solo en fuente de transformación personal, sino en fuente de transformación de todo el ambiente que nos rodea. Porque en definitiva, Edith Stein está convencida de esto, y este es otro de sus textos hermosos, ¿no? Ella escribe que ser totalmente de Dios es la vocación de todos los cristianos, no solo de unos pocos escogidos, porque todos hemos sido llamados a vivir la plenitud del amor, todos hemos sido llamados a ser auténticos seguidores de Jesús, todos hemos sido llamados a ser hijos del Padre. Por eso ser totalmente para transformar la realidad, transformar la secularidad en el lugar de misión. Y hablar de lugar de misión es hablar, como hemos visto con Edith Stein, hablar de vida, ¿no? Bueno, pues hasta aquí lo que sería mi reflexión y mi presentación, y ahora pues no sé si queréis plantear algún diálogo, algunas preguntas, o a vuestra disposición me tenéis. Frei Javier, não sei se o senhor está me vendo. Aqui quem está falando é Moisés. Nós queremos agradecer imensamente essa conferência de encerramento, que não poderia, né, concluirmos com tão profundas palavras, né? Não poderia ter sido melhor. Essa chamada, né, para a essência do nosso carisma, né? Essa secularidade que, na verdade, diz muito mais da encarnação do Verbo, né, na nossa existência. E eu penso que, para nós seculares, né, para os formadores, para quem está na ordem, né, esse itinerário espiritual, né, até mesmo aqui no Brasil, a gente fala de dica do coração, né? Não sei se vocês usam isso na Espanha, mas essa dica do coração de entregarmos, né, o início do nosso dia nas mãos de Deus, né, e fazer com que Ele realmente viva conosco. Realmente o Senhor trouxe inúmeros elementos que são muito importantes. Essa preocupação da Edith Stein também com os pobres, né? Às vezes nós achamos que porque somos seculares, porque Santa Teresa fala do castelo interior, o pobre, né, é segunda opção, né? Quando na verdade aquele que entra no castelo interior, né, ver também o outro, né, ver Deus no pobre. Muitas coisas importantes realmente o Senhor trouxe para nós. Nós estamos tanto aqui no Zoom, como também no YouTube. Então, Maia, caso alguém tenha alguma pergunta,
alguma colocação, ou aqui também no Zoom, né, que possam, não sei se tu consegue abrir os microfones, Maia. Eu vou liberar os microfones aqui do Zoom, e aí quem desejar falar, só abrir o seu microfone. Mesmo processo. Frei Javier, pode ligar seu microfone, por favor. Moisés também pode ativar. Aqui nós temos mais 6 pessoas aqui no Zoom, e temos agora simultaneamente 56 pessoas no YouTube. Então, quem desejar fazer alguma pergunta no YouTube pode escrever no chat. Temos participações aqui das várias comunidades aqui do Brasil. Temos também de Costa Rica, pessoal participando também lá. Entendeu? Então, temos uma boa participação aqui. Tá bom? Rondinelli está perguntando aqui, acho que é Rondinelli lá daí do Ceará. Gostaria de perguntar ao Frei sobre como a santa encarnava a empatia frente a seus perseguidores. Frei, conseguiu me entender? Sí, sí. Bueno, ahí hay varias perspectivas, ¿no? Ciertamente desde lo que es la perspectiva humana, ¿no? Una cosa es la realidad de la empatía, diríamos, personal, ¿no?, del individuo que lleva a cabo una acción sobre los otros, y otra cosa es la empatía con un sistema ideológico, ¿no?, que diríamos es prácticamente imposible, en el sentido total y absoluto de la palabra, ¿no? Porque empatía, y esto me parece muy importante, no es simplemente sintonizar con los sentimientos del otro, sino tratar de percibir la visión que tiene el otro. Y entonces diríamos, cuando uno se posiciona de esta manera, empatía no significa justificar o simpatizar, sino tratar de percibir por qué el otro está en esa actitud o en esa posición, ¿no? Y ciertamente esto lo ejercía Edith Stein en todas las circunstancias difíciles y complicadas de la vida. Ideológicamente, ciertamente, no acepta, ni mucho menos, la realidad del nazismo, al cual critica desde incluso antes por lo perverso como ese sistema y como otros sistemas políticos que anulan la identidad de la persona. Pero diríamos a nivel de individuos personales es otra historia. Es otra historia porque ya depende de cómo fue o cómo fuera la relación con cada uno de los individuos. Muito bem, Frei. Temos aqui também a Nora, o Celso, aqui, juntamente conosco. No YouTube, deixa eu ver se tem mais alguém que quer fazer mais alguma pergunta, algum comentário. O pessoal perguntando se o vídeo vai ficar gravado. Vai ficar gravado, sim. Alguns perguntaram se vai ter PDF. Nós vamos ter um livro, né, Moisés? Vai ser fruto desse congresso. A Rosângela, né, agradece, uma riqueza, a conferência do Frei. Os parabéns, né? O pessoal está inebriado mesmo, está feliz, né? Agradecendo muito. Martim Andres, lá de Argentina, mas mora no Rio. Carlos Vargas, lá de Curitiba, o pessoal da província do Sul também está participando conosco aqui, né? É isso. Mas se alguém quer desejar escrever alguma coisa, algum comentário... Eu gostaria de agradecer, né? Eu fiz algumas anotações, eu me chamo Nora Ney. Eu fiz aliás, muitas anotações riquíssimas. Estamos nesse mundo para transformar o mundo. E o que me chamou a atenção é o que Deus quer de ti, há de buscar cara a cara com Ele. Isso é profundíssimo, isso passa pelo autoconhecimento, né? Eu percebo assim que Santa Edith Stein, ela buscou e era uma constante busca da verdade, né? O autoconhecimento dela era a busca da verdade constante. E outra coisa que me chamou a atenção,
por que nós estamos aqui, que também é um autoconhecimento, né? Viver bem a nossa vocação, ou seja, é entrar nas dimensões profundas do nosso próprio ser. Eu achei é fantástico, né? E a nossa característica, né? A característica da secularidade, que passa necessariamente, que não são as atividades, o senhor colocou, que se realiza, que ela viveu, né? Que se realiza todos os dias, mas o sentido que nós damos nessas atividades. Ou seja, às vezes a gente faz as atividades pelas atividades. E aí, quando você faz isso, você não dá sentido às suas atividades. Elas se tornam vazias, né? Então, se nós buscarmos qual o sentido, que passa pelo nosso autoconhecimento, e a partir desse autoconhecimento, evidentemente, quando você encontra-se tete a tete consigo, eu vejo assim que, consecutivamente, você tem um encontro também profundo com Deus, né? E isso é muito profundo também. E dedicar-se a uma missão não é deixar de ser, mas é ser sendo. Olha isso, gente, que coisa maravilhosa, né? Não é deixar de ser, né? Eu não preciso deixar de ser a nora de todos os dias da minha vida. Eu não preciso criar um eu, né? Mas eu tenho que ser sendo. E esse sendo passa, evidentemente, por Deus, né? Pela busca de Deus e esse renascer de Deus todos os dias. Isso é maravilhoso também. E firmar-te, esse autoconhecimento significa firmar-me em mim mesmo, né? Nesse autoconhecimento. Para mim, uma palavra que ficou muito marcada foi a encarnação, que é esse encontro da secularidade, e o autoconhecimento, né? Aprendendo com Santa Edith Stein, né? Esse autoconhecimento que vai me levar consecutivamente para essa identidade com o outro, né? O irmão, o encontro com o outro, que é a empatia. Não buscando somente no gostar do outro, mas na preocupação que eu tenho com o outro, né? Nessa vivência, e vendo o outro no outro Jesus Cristo. Obrigada, Frei. Muito obrigada mesmo. Obrigado. Muito obrigado, Nora. A Nora Ney, ela é lá do grupo Santa Terezinha de Cáceres, no Mato Grosso do Sul, né? O Mato Grosso. Exato. Tem mais alguém, Maia? Nossa presidente Rose também está acompanhando aqui conosco, né? Presidente Rose está nos acompanhando. Mais nenhuma pergunta, só comentários aqui, de palestra profunda, gratidão pela participação. A Alexandra, lá de Paranavaí, disse que foi uma riqueza a conferência do Frei Javier, gratidão. E a Maria Aparecida fala que é a verdadeira buscadora da verdade. Muito bem. Perguntas Muito não tem. Bem. Ok. Então, nós queremos agradecer, em nome da província São José, a disponibilidade do senhor Frei Javier, em nome também da Escola de Formação Edith Stein, né, e também, né, da Comissão de Formação, né, que tem o nosso coordenador, que é o Arthur. Nós temos uma grande missão e um compromisso, né, de tornarmos cada vez mais Edith Stein conhecida, até mesmo por nós, carmelitas, né? E este ano que nós celebramos tanto os 100 anos do seu batismo como os 80 anos do seu martírio, não poderíamos deixar passar em branco e ter o senhor nesse congresso. Para nós é uma grande alegria, né? Então, nossos sinceros agradecimentos, e também dispomos ao senhor as considerações finais. Antes das considerações finais do Frei, desculpa, Frei, interrompê-lo, me perdoe. A Rose está entrando aí, quer dar uma palavrinha também. Viu? Muito bem. Nossa presidente Rose pediu para falar um pouquinho. Antes, então, hora do merchan, né, Moisés? Falando em empatia, né? Falando em empatia, nós falamos aí em empatia. O Moisés escreveu juntamente com Carlos Vargas, o livro, né? Edith Stein, Empatia, Ética e Mística, né? Carlos Vargas, que é lá da província do Sul, foi presidente até alguns
alguns dias atrás. Moisés, fala aí um pouco sobre esse livro. Então, na verdade, foi um trabalho que eu e o Carlos Eduardo nós produzimos, né, de fruto de pesquisas, né? São 3 textos, um texto que nós dois fizemos juntos e depois cada um texto separado, que é também uma forma para que a Edith Stein ela seja conhecida, né? Não só no aspecto acadêmico, mas também na forma de traduzir, né, essa linguagem mais acessível. Então, para nós foi uma grande alegria. Nós temos o prefácio do professor Manuel Mahfoud, né, que é da Universidade Federal de Minas Gerais, e temos o pós-fácio do Frei Patrício Chiadini. Então, eu tenho quase certeza que o Eduardo está aí assistindo, né, e está à disposição na livraria Loyola, né, e é uma forma de celebrarmos também esse ano. Ok. Está na livraria Loyola. Aqui na descrição do vídeo, para quem está acompanhando no YouTube, tem o link também para o pessoal conhecer e adquirir esse livro. Viu? Então, nossa presidente Rose está aqui. Deixa eu adicionar ela aqui para dar-nos a sua palavra. Oi, Frei, Javier. Quero te agradecer muito a disposição e disponibilidade e o carinho com que o senhor nos atendeu. Muito obrigada, Deus te pague, e esperamos que o senhor possa nos visitar virtualmente e presencialmente, novamente, como o senhor fez em 2015, né, no Fórum de Santa Teresa. Muito obrigada, viu? E um grande abraço, e o Brasil está de portas abertas aqui te esperando. Muito obrigado. E confiamos que pronto podamos também encontrar-nos presencialmente e compartir juntos. Sim, muito obrigada. Muito bem, Frei. Suas palavras finais, por favor. Bueno, pues simplemente agradecer el haber podido compartir con todos vosotros este momento, esta figura de Edith Stein, que como señalaba Moisés, pues realmente tiene tanto que ofrecernos y todo lo que hagamos para darla a conocer va a ser en beneficio de la sociedad, de la Iglesia, de la humanidad y del Carmelo. Así que enhorabuena por este esfuerzo que habéis realizado. Muchas gracias por la invitación y con el deseo de que realmente pues sigamos encontrándonos virtualmente, ¿por qué no? Pero que sobre todo pues podamos realmente vivir la fraternidad de la presencia. Amém. Y que Dios bendiga a todos. Frei, nós queremos concluir com sua bênção. Antes do senhor nos dar a bênção, queria só comunicar aqui ao pessoal, né? Nossa agenda de compromissos, né? Agora o mês de maio encerrou aqui na província, praticamente. E agora em junho nós temos, dia 16, o Encontro dos Devotos do Escapulário, que é um evento promovido pela comunidade Rainha do Carmelo, lá de Fortaleza, todo dia 16 no nosso canal da província, entendeu? Aqui nesse mesmo canal. E também teremos ainda agora no mês de junho o Seminário das Famílias, de 22 a 24 de junho, né? Também aqui no canal do YouTube. Nós vamos refletir sobre o capítulo 4 da Amores Letícia, vamos ter testemunho de casais. Então, todos estão convidados, a gente vai divulgar também nas redes sociais. E em julho teremos a Escola de Formação Edith Stein. Então, todos vão ficar atentos também para se inscreverem e participarem, tá bom? Então, Frei,
Pode nos dar a bênção para a gente poder encerrar esse momento. Eu agradeço mais uma vez. Aqui falamos diretamente de Sergipe, Grupo Cristo Rei do Universo. Estamos acompanhando aqui todos juntos. Então, a bênção também para todos nós aqui do grupo e a todos da província, todos que estão nos acompanhando. Lembrando que não tem só carmelitas acompanhando, né? Temos outras pessoas que são leigos de paróquias, de outros movimentos, também estão aqui nos acompanhando, e também o pessoal da província Nossa Senhora do Carmo, lá do Sul. Estou falando demais e atrapalhando. Bueno, pues que el Señor os bendiga y os acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amém. Tchau, graças, Frei. Chao. É bom ficarmos aqui, façamos 3 tendas. Ai, maravilha! Já saiu do